tema de hoy es ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? Porque hay muchas opciones en la vida, hay muchas creencias, hay muchas religiones, muchísimas, hay miles. Hay también religiones que no creen ni siquiera en Dios. Hay muchos ateos, hay de todo tipo. ¿Por qué nosotros hemos elegido a Cristo? ¿Por qué creemos nosotros en Dios? Hay incluso personas, permitidme un poco de ironía, que creen en la evolución, a pesar que a esa cosa llamada evolución nadie la ha visto. En ningún laboratorio la han podido detectar, examinar, ver. Sin embargo, son muchos los que creen en ella. Hay muchos científicos que ya no creen en eso. Entre ellos el último premio Nobel de Física. Dice que lo del Big Bang es una teoría sin fundamento y no hay pruebas para creer en ella. Sin embargo, hay mucha gente que también cree en eso. Pero el asunto es, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Qué nos ofrece Jesús? ¿Por qué somos cristianos? Quiero que empecemos por un texto de la Biblia. Está en Juan 6, 66. Es un texto triste, pero espero que empecemos con un texto triste y acabemos más alegres esta mañana. Dice Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos abandonaron la fe. A veces decimos los jóvenes, muchos jóvenes abandonan la fe, pero también adultos. Yo llevo en esta iglesia 25 años, pero en la que pertenecía anteriormente, cuando voy de visita, era una iglesia como esta. De aquellos quedan 5 o 6. La iglesia sigue llena, pero de nuevos hermanos. Muchos abandonaron la fe. Gente adulta que ante las dificultades de la vida, pues se rindieron, echaron atrás, se volvieron atrás. Yo pregunto, ¿por qué se esfumó su fe? ¿Acaso puede un hombre o una mujer perder la fe? ¿Es posible eso, perder la fe? Si uno tiene fe, ¿cómo puede perderse la fe? Evidentemente la fe se pierde, es triste. Por eso tenemos que a la vez ponernos nosotros en guardia, porque hemos tomado una decisión, seguir al Señor, porque era la mejor opción que se nos presentaba en la vida, porque es la que más nos ofrece. La vida cristiana es la mejor oferta para el ser humano, porque te da a ganar aquí el 100 por 1 y después la vida eterna. Yo ya lo he dicho en la escuela sabática, tenemos que ser también un poco egoístas. Y pongo esto entre comillas. Egoístas en el sentido de que busquemos lo que más me interesa. Y lo que más le interesa al ser humano es ser cristiano. ¿Por qué somos cristianos? Ante esa pregunta que Cristo les hizo a los discípulos, está en el 67 del mismo capítulo 6. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Sentís que este camino es muy duro, es muy difícil, que no vale la pena? ¿Qué pensáis? ¿Qué respondió Pedro? En el 68, siempre Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna, palabras de vida. Hay una diferencia entre unas palabras y palabras de vida, que es lo que Jesús tiene. La gente acababa de ver un gran milagro, la multiplicación de los panes. Más de 5.000 personas habían comido hasta saciarse y aún sobró comida. Y solo había al principio unos panes y unos peces. El pueblo pensó, si este hombre nos lidera, conquistaremos el mundo. Israel volverá a ser la nación que fue en los tiempos de David.
venceremos a los romanos. ¿Quién se nos puede poner enfrente con un hombre que hace este tipo de milagros? Veían en él al nuevo Gedeón, veían en él al nuevo Moisés. Pero la diferencia es que ellos querían que Dios secundara los planes de ellos. Y Dios les dice, el propio Cristo les dice en el mismo capítulo, en el versículo 53, de cierto os digo, perdón, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tener vida en nosotros es estar conectados a Dios. Ellos querían que Él llevara a cabo los planes que ellos tenían, pero Dios les dice, Cristo les dice, yo quiero ser vuestro líder, pero los planes tienen que ser los míos. Y a menudo queremos que los planes sean los nuestros. Y en el cristianismo somos cristianos, entre otras cosas, porque consideramos que el plan de Dios para mi vida es mejor que el mío. Por eso también somos cristianos, por muchas cosas más, ¿verdad? Y lo que Dios nos pide es que sigamos confiando en sus planes, no en los nuestros, porque queremos que Dios sea el líder para conseguir nuestros objetivos. Pero Él quiere ser el líder nuestro para que nosotros nos acoplemos a Él y consigamos sus objetivos para nosotros, que son de salvación y de vida eterna. Los milagros les gustaron, pero creer en Jesús y seguir siendo igual, es decir, ellos esperaban que si Jesús era el líder, todo iba a cambiar. Iban a ser una nación poderosa, echarían a los romanos, volverían a ser un país rico, sin pagar tributos a extranjeros. Si alguien piensa que ser cristiano es que cuando tú digas te acepto, Señor, vas a ser, en lugar del empleado, tú vas a ser el jefe de la empresa y el jefe va a ser tu empleado, estás equivocado. Dios quiere, sobre todas las cosas, nuestra salvación. Él se convierte en nuestro líder para que consigamos nuestro objetivo, que es ser útiles a la sociedad, vivir lo mejor posible en esta vida, siendo siempre una bendición allá donde estemos, y después ganar la vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Hay otro camino mejor? No lo hay. Es que solo hay un camino de vida, y ese camino es Cristo Jesús. No hay otro camino. No se ha dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos. Nadie conoce el camino al cielo, solo Cristo. Por eso nosotros le seguimos. Él hace por nosotros lo que nada ni nadie puede hacer. Él nos da esa fuerza. Cuando nosotros aceptamos a Cristo es cuando se cumple ese versículo de Efesios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué es ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es que en la vida habrán dificultades, porque la vida es una carrera de obstáculos y nadie está libre de eso. Lo que te promete Dios es que tú puedes superar todos esos obstáculos y llegar a la meta. Y puede que algunos tengan obstáculos más dolorosos o pruebas más difíciles de superar, pero a todos se les promete la fuerza para no rendirse y seguir adelante hasta el final y llegar victorioso a la meta, para recibir la corona de vida. Eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos capacita para vencer. Él cura nuestras heridas, nos transforma. ¿A quién iremos? Solo Él nos da fe y esperanza. No hay otro lugar donde se nos pueda dar la fe y la esperanza que Cristo nos da, una fe viva. Yo diría que todo el mundo tiene fe en algo. Unos tienen fe en el Dios que crean, otros aseguran no creer en nada, pero tienen fe en vivir lo mejor posible, que los problemas no les lleguen, ¿verdad? Pero ya están creyendo en eso,
ya basan su fe en eso. Todo el mundo tiene un tipo de fe. Pero una fe viva es la fe de Dios. ¿Cómo entiendo yo la fe? La definió perfectamente Pablo cuando dijo la fe viene por el oír. Yo la entiendo así. La fe viene por el conocimiento de su palabra, de su amor por nosotros, de su amor que le llevó a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos muestra su amor. A lo largo de la historia nos muestra su poder. La Biblia nos muestra su poder. Nos muestra cómo las profecías hasta hoy se cumplieron. Para que nuestra fe también sea una fe racional. No creemos por creer. Creemos porque Dios ya ha hecho milagros. Ya las profecías se cumplieron. Por eso creemos que las que aún faltan por cumplir, como la principal, su venida, también se cumplirá, porque para eso murió en la cruz, para poder volver y llevarse su premio, y su premio son los salvos. No desea otra cosa de aquí. Sin embargo, esa invitación que Dios nos hace para creer solo es poder cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Es en ese momento que nos conectamos a la red eléctrica, por hacer una comparación. Es en ese momento que nosotros recibimos el poder para no rendirnos, para ser honrados, para ser una bendición allá donde estemos, para mantenernos en nuestros principios, para siempre ser un apoyo para otros, una bendición para esta sociedad y para al final también ganar la vida eterna, donde seremos felices por la eternidad. Solo con verle a Cristo ya seríamos felices y habrá mucho más, como todos sabéis. Es por eso que le aceptamos como Señor y Salvador, porque Él puede llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Por la fe obtenemos la gracia. La gracia se nos da automáticamente al creer en Él, al aceptarle como Señor. Es algo automático. ¿Y qué es la gracia? La gracia no solo es la salvación, sino es la fuerza para que tú cambies de vida, para que nazca ese nuevo ser cristiano en cada uno de nosotros. Un ser que ama la verdad, un ser que ama su ley, que obedece por amor, que le sigue por amor. Él nos da también la esperanza, una esperanza que no teníamos, una esperanza en algo que no hemos visto, porque tenemos esperanza en la vida eterna, algo que no hemos visto, pero sí conocemos a quien lo prometió, por eso creemos en Él, por eso sí esperamos esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Todo el mundo en la vida tiene una esperanza. El que monta una churrería tiene esperanza de que eso va a funcionar. Hay gente que tiene esperanza, pero sin fe no se atreve a emprender ese negocio. Uno puede tener, qué sé yo, la esperanza de montar una librería, una heladería o otro tipo de negocios, pero si no se siente con fe para llevarlo a cabo y hacerlo prosperar y ver los frutos de eso, ni siquiera emprende esa acción. Y esa esperanza queda como un sueño muerto. La esperanza cristiana, cuando es fe, se convierte en una esperanza viva, porque aun no sabiendo cómo lo conseguiremos, la fe nos da las fuerzas para avanzar día a día y no desfallecer hasta conseguir nuestro objetivo, que es permanecer fieles hasta el fin, porque esa fue nuestra decisión y eso es lo que nosotros debemos mantener hasta el final. ¿Por qué creo en Jesús? Porque no ha habido hombre como Él, se hizo hombre por nosotros, para que, siendo nosotros descendientes de Adán, pudiésemos dejar descendientes de Adán, porque todos los descendientes de Adán están condenados a muerte, y pasásemos a ser hijos de Dios, al aceptarle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y Él resucitó para que creamos en Él y creamos en su resurrección como algo que va a ser para nosotros.
porque Él se hizo hombre y como hombre resucitó, para que nosotros como hombres, como mujeres, no olvidemos que un día también seremos resucitados por la misma ley, por el mismo amor de Dios. Todos los historiadores serios consideran que Cristo fue un hombre real, un personaje real. Incluso los no creyentes, los historiadores no creyentes, consideran que fue el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad, porque produce esos cambios radicales en la vida de las personas, en algunos tremendos. Personas que de ser borrachos o de ser cualquier otra cosa han pasado a ser hijos suyos. Yo tengo un amigo que hace unos 30 años tuve una conversación con él cuando estaba sobrio y bueno, decidió venir a mi casa, dábamos unos estudios bíblicos, se convirtió, le costó dejar el alcohol, pero han pasado 30 años. 30 años ya han pasado de aquel encuentro y sigue sin beber y no podía dejarlo. Y no le atrae para nada porque Dios produce ese cambio radical en las personas, de ser egoístas a ser generosas, de decir mentiras a decir la verdad, de ser corruptos a ser una bendición en sus cargos. Su resurrección fue algo real. Creemos en Cristo porque resucitó de los muertos, para que nosotros también resucitemos. Creemos en Cristo como creyeron los primeros discípulos, los apóstoles, porque nadie arriesgaría su vida por una mentira. Ellos creyeron y arriesgaron su vida, arriesgaron sus familias, todo lo pusieron en las manos de Cristo porque le habían visto, le habían oído y sabían que sus palabras eran palabras de vida, como también lo son con nosotros, porque a través de la Biblia esas palabras siguen teniendo esa vida cuando leemos la Biblia con oración. Creemos en Cristo por sus milagros también, porque sus milagros que hizo en todos los pueblos por los que anduvo fueron la base para que después esas personas se convirtieran cuando los apóstoles y sus discípulos fueron a predicar por esos pueblos. Si no hubiesen existido esos milagros, si no hubiesen sido ciertos, la gente no se habría convertido al Señor. Pero cuando hablaban de Cristo recordaron aquellos milagros y sabían que era una persona verdadera, que era un Dios de amor. ¿Sabéis? Hay muchos libros en la vida. Hay muchísimos libros, millones de libros. Hay libros buenos, hay libros malos también, y hay libros, yo diría, imprescindibles para el progreso de la sociedad, para avanzar. Hay libros que si uno quiere ser abogado necesita libros de leyes. Si uno quiere ser médico necesita libros de medicinas. Y así un larguísimo etcétera. Libros que nos hacen o nos ayudan a expresarnos mejor, a conocer la historia, etcétera, etcétera. Si uno quiere ser ingeniero tiene que leer libros de ingeniería, libros que nos ayudan. Son imprescindibles para... Perdón. Tiene un trago de agua. Gracias por vuestra paciencia. Libros imprescindibles. Sin embargo, hay una diferencia entre esos libros y la Biblia. Porque la Biblia es capaz de transformar la vida de una persona. Solo la Biblia puede hacer algo así. Solo la Biblia nos muestra el camino por donde nosotros podemos fortalecer nuestra fe, cómo debemos avanzar, cómo debemos resistir los ataques. Porque la palabra de Dios está escrita no solo para darnos conocimiento, sino a la vez la fuerza para seguir ese camino. Sin la palabra de Dios no hay fe.
y no se puede conseguir ese objetivo. Necesitamos esa combinación, esa esperanza. Estamos aquí por la esperanza de la vida eterna. Estamos aquí porque esperamos la venida del Señor. Pero sin fe, la esperanza falla. Y así le ha fallado a mucha gente. Sabéis, la Biblia es la única capaz de cambiar la vida de una persona. Quiero contaros brevemente, si me lo permitís, mi historia. Llevo mucho tiempo aquí con vosotros y como amigo que soy vuestro, quiero contar brevemente cómo era mi vida antes de conocer. Yo era ateo, fui monaguillo de niño, era muy creyente. Fui monaguillo varios años. Estudié también en un colegio para curas. Mi padre quiso que fuera cura y estudié en Orihuela, en un seminario que hay para curas. No soy el único en la sala que ha estado en ese colegio. Hay alguno más. Y mi padre quería que fuera cura, pero yo no quería estar en ese colegio. Los curas me trataron bien, pero yo no quería estar encerrado ahí. El asunto es que después, a los 16 años o así, me volví un ateo. Conocí amigos que lo eran izquierdistas, eran valencianistas también. En fin, eran muy revolucionarios. Y yo me junté con ellos también. Tenía otros problemas, pero me incliné por ese campo. Y entre los 18 o 19 años, aquel grupo hizo una excursión a una masía, a una finca en la sierra. Mi pueblo ya da a las sierras, a las montañas. Nos fuimos a aquella masía y era Semana Santa, a recorrer todo el territorio aquel, ver las montañas, y eran 3-4 días. Todo iba muy bien, pero el último día vino a aquella reunión un chico que era adventista. Yo pensé, ¿qué es eso? Qué cosa más rara. Digo, es que hay gente para todo. Y yo quería conocer, porque a mí me gustaba conocer. Entonces le pregunté, pero es que además resultó que era vegetariano, ya para morirse. Ya digo, esto ya él no va más. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué come lechuga solo? Madre mía. Era el año 72, 71, 72. España estaba muy atrasada, ha cambiado mucho la vida. Hoy hay muchos vegetarianos y veganos y todo eso, pero entonces eso era muy novedoso, y especialmente en un pueblo pequeño. Bueno, estuvimos hablando y recuerdo la comida, pues yo pensé, oye, pues mejor que sea vegetariano porque a más chuletas de cordero tomamos. Y clis-clas, y él solo comió ensalada y patatas. Me llamó mucho la atención eso, El asunto después estuvimos hablando, pero él, en lugar de entrar directamente a hablar de Dios, sabiendo cómo éramos aquel grupo, empezó a hablar de cómo sería un mundo hipotético, un mundo hipotético y perfecto. Y empezó a hablar lo que yo después supe, que era sobre cómo es la vida en la tierra nueva, ¿verdad? Y él empezó a decir, oye, ¿qué os parecería si hubiese un país donde se viviese de esta manera? Y nadie estuviese enfermo nunca, y cada uno tuviera su casa, no hubieran jefes. Oye, a aquellos nos gustaba. No había jefes, no había empleados, todos cada uno autosuficientes. Pero yo fui el que más le contesté. Le repliqué, le decía, es que eso es imposible, le decía. En esta vida eso es imposible. Tú te has ido a una utopía demasiado irrealizable. ¿Cómo se va a vivir en esta vida así? Es imposible, le decía. Y él me decía, al final ya acabó diciendo, pero ¿y si Dios lo hiciera? Claro, pero digo, Dios no existe, no lo puede hacer. Tienes que hablarnos de algo más real. La conversación quedó más o menos así, porque habían otras actividades y más o menos quedó así. Pero a los pocos días, mi mejor amigo me dice, porque aquel chico era músico, aquel chico adventista, él tenía unos 10 años mayor que yo, me dice mi amigo, que también era un poco mayor, yo era el más joven de aquel grupo de rebeldes, me dice, oye, ¿por qué no vamos, que Manolo se llamaba así, dice, quiere darnos clase de guitarra? Y yo siempre digo, yo estoy aquí porque me engañaron.
estoy aquí porque me engañaron. ¿Cómo? Pues muy fácil. Mi amigo me dijo, oye, y yo le dije, ¿y qué va a ser? ¿Clase de guitarra solo? Sí, él me aseguró, solo clase de guitarra, nada más, nada más. Él temía que si me decía la verdad que habían quedado en tocar la guitarra y después estudiar la Biblia, quizás yo no iría. Entonces, por eso yo siempre le añado esto, me engañó, aunque yo después le agradecí el engaño y además afianzó más, fortaleció más nuestra amistad. El asunto es que vamos y nos da una clase de guitarra, tocamos allí una canción que siempre la recordaré. Y bueno, termina la guitarra y saca pues, varias Biblias. Yo no sé cuántas Biblias tenía aquel hombre. Era la primera vez que yo veía una Biblia entera. Nunca había visto una Biblia entera. Ni en el seminario donde estudié para cura, ni de monaguillo, ni en mi casa. Nunca había visto una Biblia. Había visto los Evangelios, creo que el Nuevo Testamento, pero la Biblia entera no. Claro, empieza a leer, nos da a leer, y nosotros que no éramos creyentes, que éramos ateos y además predicábamos el ateísmo, pues claro, ¿qué pasó? A los 2 minutos empezamos a reírnos, pero no porque quisiéramos burlarnos, sino que nos dio esa risa tonta. ¿Sabéis cuando uno empieza a reírse y no puede parar? Y y nos mira, y no podíamos parar. Queríamos parar, pero no podíamos. Aquel chico, Manolo, pues sintetizó aquello y en 5 minutos, en lugar de media hora, terminó el estudio bíblico. Estuvo hablando de Daniel y cosas así que a nosotros nos sonaban, pero ¿qué dice este? A los pocos días, 15 días o así, me dice de nuevo mi amigo, oye, ¿quieres que vayamos otra vez a Manolo? Yo le dije, claro, sí, mejor que ahí no lo pasamos en ningún lado. Lo que nos hemos reído ahí, eso ha sido ya. Así que volvimos. Pero antes de entrar hicimos un trato, mi amigo y yo, y era no mirarnos a la cara. No nos miraríamos a la cara en todo el estudio bíblico. Si mi amigo hablaba, yo solo miraría a Manolo. Y cuando yo hablara, él miraría a Manolo. Yo tampoco nos miraríamos en todo el estudio bíblico, porque sabíamos que si nos mirábamos, nos echaríamos a reír. Así que empieza el estudio bíblico y todo iba bien. Oye, 5 o 6 minutos, 7, no nos reíamos. Pero me da a mí a leer un texto, y en ese texto venía la palabra Manasés. Y yo en lugar de decir Manasés, dije Manases. Y Manases en valenciano quiere decir un manasas, un chapuzas. Empezamos a reírnos ya otra vez, ya no pudimos parar. Y jajajaja, y otra vez tuvo que Manolo reducir aquello a la mínima expresión, y en eso quedó. Poco después, como aquel chico tenía cáncer, murió. Fuimos a su entierro, pasó 1 año o 2, y me dice un día mi amigo, oye, creo que en Alicante hay un grupo, y fuimos un viernes. Pero tampoco fue, no recuerdo nada, fue un viernes, alguien habló, se reunían en un piso, eran 4 o 5. El asunto es que poco después me fui a la mili, y ya en la mili, pues yo me gustaba una chica que estudiaba allí y estudiaba en Valencia, estudiaba biología. El asunto es que a mí me gustaba y quería salir con ella, entonces fui al teniente y le dije, a mí me engañaron, yo me sentía autorizado a engañar. Entonces le dije al teniente, necesito un pase pernota. Pase pernota es que puedes salir al mediodía en lugar de a la noche un paseo. Y me dice, ¿por qué tú necesitas un pase pernota? Digo, mire, soy vegetariano y la comida del cuartel es que no la puedo comer, me voy a morir aquí de hambre y mire usted la que se va a liar. Que no era verdad. El asunto es que el hombre, muy buena persona, me dice, mira, esto lleva un papeleo tremendo y a lo mejor cuando termine el papeleo ya ha terminado la mili y aún no ha venido el permiso para que a ti te hagan una comida especial aparte. Haz lo que puedas, chico, pero créeme. Digo, vale, gracias. El asunto es que me hice vegetariano aquel día, porque claro, en el comedor del ejército es unas salas como estas o más grandes. Digo, si viene ahora el teniente por aquí y me ve partiendo el filete, pues ya ves el panorama. Así que dije, pues nada, se ha acabado la carne. Claro, tuve que buscar
después en Valencia una librería donde hablaran de vegetarianismo, porque digo, no voy a comer solo lechuga. Así que ya aprendí y me hice vegetariano por fe. Lo mismo ocurrió con la iglesia. Me acordé de Manolo y pensé, oye, voy a ver si hay una iglesia por aquí adventista. La visité un sábado, yo ya estaba terminando la mili, fui y compré libros y también vi algo diferente en la iglesia. Vi que el Espíritu de Dios me invitaba a leer su palabra, a tener fe. Y así fue. Yo, por el destino que tenía, podía leer. Compré varios libros, leí la Biblia allí en la mili, en un mes que me quedaba. Y después de aquello, pues me bauticé. El asunto es por qué tanta gente pierde la fe. Han pasado 42 años. Y muchos que me han fortalecido a mí han caído por el camino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que leer la palabra de Dios. Quizás alguno piense, cuando vea que su fe está débil o se siente en crisis, mi consejo es que no llore. Mi consejo es que no se ponga triste. Mi consejo es que fortalezca su fe. ¿Qué hace un agricultor cuando ve que sus árboles desfallecen? ¿Se pone a llorar? ¿Se pone a lamentarse? Coge la azada y cava la tierra, les echa alimento, les echa agua para que se fortalezcan. Y así es la fe del ser humano. No nos lamentemos, fortalezcamos nuestra fe, porque la fe del ser humano es algo muy débil. ¿Por qué creemos en Cristo? No hay otra opción para nosotros y no la queremos. Queremos esa. Fue nuestra decisión y es la mejor decisión que hemos tomado. Y Dios nos invita a ser fieles hasta la muerte, porque en todas las pruebas nos da la fuerza para superarlas y seguir avanzando en esta carrera, en esta vida de obstáculos. Por eso tenemos que estar gozosos, porque nosotros tenemos la fuerza, si estamos en la fe, si estamos conectados a Dios, a seguir siempre adelante. ¿Quién es Jesús? Él lo dice en el capítulo 6, el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. La palabra de Dios es vida. Yo así lo siento. Sé que vosotros también, porque nos ha fortalecido, nos ha ayudado hasta aquí. ¿Hay dificultades en la vida? Claro que sí. ¿Hay dificultades en la iglesia? A veces nos hacemos daño. A veces somos los causantes de los que causan el daño. Sin embargo, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y avanzar. Porque esa es la fuerza que nos da a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, entre otras cosas, creo en Dios porque cambió mi vida. Mi vida no iba bien y solo el poder de Dios podía cambiarla para mejor. Y por eso os invito a todos a permanecer fieles hasta el fin, aunque caiga el de la derecha. Y eso sí, procuremos y demos ánimos unos a otros para que nadie caiga, porque el conjunto nos hace fuertes, la unidad nos fortalece y nos beneficia a todos. Quiero deciros ya para acabar que la clave del éxito, como ya he dicho en alguna ocasión, pero quiero volver a recordaros, la clave del éxito cristiano es no rendirse nunca. La clave del éxito es no rendirse, nunca te rindas, porque Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Y lo único que nos pide es que cada día fortalezcamos nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros queremos agradarle. Dios os bendiga.